Buenas a todos, bienvenidos a esta pequeña píldora formativa en base al uso de las cookies. Muchos de vosotros nos habéis planteado ciertas cuestiones en esta materia y valga esta sesión un poco para, sobre todo, solventarlas y que os sirva que de cara a vuestros clientes pues demos una imagen de conocer realmente en qué consiste todo el uso de cookies realmente. Toda la presentación que vamos a ver hoy, que va a ser muy breve, tira de la información que aparece en la guía del uso de las cookies que emitió la Agencia Española de Protección de Datos y que os recuerdo que tenéis a vuestra disposición en la biblioteca, dentro de la carpeta de LOPD, en el apartado de lecturas. La segunda lectura versa sobre esa guía que la Agencia Española de Protección de Datos Personales pues publicó hace relativamente poco tiempo y que desde entonces tenéis en la biblioteca. Va a ser una sesión eminentemente práctica, sin entrar en cuestiones técnicas, informáticas, ni mucho menos, solo viendo hasta qué punto os puede afectar toda esta materia en base a necesidades que tengan vuestros clientes, y si surge alguna duda derivada de esta sesión, pues os ponéis en contacto conmigo directamente y la solventamos sobre la marcha. Amén, os repito que tenéis en la carpeta de la biblioteca, pues tenéis toda esa información. Bien, en lo que ya concierne realmente a la presentación, os he dividido la misma en cuatro apartados. Un primer punto, un poco porque definamos realmente qué es una cookie, aunque realmente vosotros conozcáis qué es, pero por centrarnos un poco en la práctica para algunos, si lo desconoce, pues realmente de qué se trata. Ver hasta qué punto el alcance legal de las mismas y qué poco normativa puede llegar a aplicarle, muy pinceladas muy básicas. Apartado 3 y 4 es muy importante, de obligaciones y responsabilidades, que ya os insistí cuando os facilitamos la información, ya os insistimos que realmente eran los puntos que tienen un cierto empaque y que pueden ser los que a vuestros clientes más les puede obligar. Un apartado 3 de obligaciones y un punto cuarto un poco más resumido de responsabilidad o responsabilidades, ¿vale? En relación al primer apartado y qué es una cookie, una definición muy simple, muy sencilla, que aparece realmente en esa guía y que os leo literalmente, que no es más que un dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, pues a través del cual permite la obtención de datos relacionados con el usuario. Realmente se utiliza desde un punto de vista comercial y de publicidad digital, por facilitar a un poco al cliente o al usuario, como así lo nombra la guía, la normativa, mostrar al usuario aquella información que, en base a su navegación y a los datos que tienen almacenados, pues mostrarle información que realmente le pueda ser de interés y que pueda suponer pues el hacer clic en algún apartado que le interese, atendiendo a la navegación que ha ido teniendo con anterioridad en esa página web o en esa plataforma. Realmente es un dispositivo de almacenamiento, no es más que ficheros, no son más que datos que de alguna forma u otra se almacenan, y lo que permite es recuperar datos en tanto en cuanto pues se ha ido accediendo a cierta información con el desarrollo o con la práctica o el mero movimiento en una página web. Bien, visto esto, el alcance legal o realmente la normativa legal que ampara todo el tema de la cookie, por si nos fuésemos a la definición, realmente la definición de cookie pues un poco como que podría vulnerar esa privacidad, ¿no?, que tantos hemos un poco interiorizado, o que veléis por ellas en cada uno de vuestros clientes, ¿no? Es decir, si yo estoy navegando por una página web, pues quién tiene que tener esa información al respecto, ¿no? ¿A quién le interesa? Bueno, pues en cierta medida esta legislación o estas dos legislaciones que tenéis aquí, que la segunda ya la conocéis de sobra, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y obviamente no voy a comentaros nada al respecto, pues sois casi expertos en la materia, pero sí me centro sobre todo en la primera, que no sé si alguno conoceréis, que es la Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que comúnmente se conoce como la Ley SSI/CE de Comercio Electrónico, pero aquí os la presento a continuación como la Ley SSI. ¿Vale? Esta ley sí ha sufrido una serie de modificaciones en el año 2012 a raíz de la transposición de ciertas directivas al derecho español, pero bueno, no son el objeto de la materia, y simplemente el ámbito o el artículo en el que se regula todo lo que tiene que ver con las cookies
es el artículo 22 en el apartado 2, ¿vale? No nos vamos a meter ahí a definir un poco todo eso ni a leerlo literalmente porque es un texto muy, muy legal, pero simplemente deciros que es donde se indican que realmente, oye, pues a la hora de gestionar todo lo que es información a través de cookies, pues el prestador tendrá que tener en cuenta una serie de matices y esos matices pues no contemplan más que, oye, ciertos consentimientos o un poco la privacidad de la información, ¿vale? Bien, en cuanto a las obligaciones, dos obligaciones fundamentales y os recalco el apartado que es muy importante. Sobre todo las dos obligaciones fundamentales, la primera es el deber de información y como podéis ver y recordar, tiene que tener o tiene mucha similitud, por no decir al 100%, con todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, informar sobre la finalidad con la cual yo voy a gestionar las cookies. En todo lo que es la guía tenéis a vuestra disposición una serie de cookies, de tipologías de cookies, atendiendo a su definición, que no vamos a entrar aquí a ver porque son cuestiones, meras definiciones que tenéis a vuestra disposición en la biblioteca. Simplemente recalcaros que existen cookies que aun estando instaladas en ciertas páginas web, pueden eximirse de la obligatoriedad de cumplir algunas de estas dos cuestiones, ¿vale? Lo tenéis en la página 5 de vuestra guía, y que se conocen como cookies exceptuadas, y se permite la posibilidad de eximirse del cumplimiento de las mismas porque la información que gestionan no tienen una información meramente comercial, sino que pueden servir de ayuda para el uso o para facilitar la navegación por parte del usuario, ¿no? Por ejemplo, en cuanto hay una cookie que en la página 5 que os comento, que habla de cookies de entrada del usuario, por ejemplo, ¿no? O cookies incluso de seguridad del usuario o de autentificación a la hora del inicio de una sesión. Todas esas cookies que no tienen otra finalidad que la de facilitar la navegación al usuario, pues no tendrían por qué cumplir estas dos obligaciones, ¿no? Volviendo a la transparencia, como ya hemos comentado, el deber de información y, en un segundo lugar, la obtención del consentimiento, ¿vale? Si yo tengo o yo voy a iniciar una navegación en una página web donde hay cookies, pues tendría que tener el consentimiento expreso de, primero, que he conocido esa información, que va en relación al primer apartado, el deber de información, y, en segundo lugar, que acepto que esa información sea gestionada, ¿de acuerdo? Bien, si desgranando un poco más el primer apartado, el apartado del deber de información, hacemos mención a la información que debe facilitarse, ¿no? Es decir, sobre qué tengo yo que informar o sobre qué debe versar la información que yo le ofrezco a los usuarios de la web o de los usuarios de una tienda online o de una plataforma de telefonía móvil, por ejemplo, qué información tengo yo que facilitarle, ¿no? Pues, en definitiva, la información tiene que ser clara, completa y concisa, y sobre todo tiene que ser adaptado a la persona que la está viendo. Podemos decir que esa información tiene que tener unas ciertas características de empatía, ¿vale? Si no estamos trabajando con personas que son o que tienen un conocimiento técnico muy elevado, pues hasta qué punto me vale con definir una política de cookies, por ejemplo, donde se diga que se hace mención a tecnicismos cuando realmente no existe una capacidad por parte del usuario para entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, un poco así para resumir, realmente tiene que ser lo suficientemente completa para permitir que los usuarios pues lo lleguen a entender, ¿no? Y entiendan esa finalidad para la cual las cookies se llevan a cabo. Bien, en cuanto a, dentro del mismo apartado del deber de información, de cómo se debe mostrar la información, hacemos referencia a dos principios fundamentales, que es el de la calidad de la información y que debe ser accesible y visible, ¿vale? El de calidad de la información tiene que tener o se relaciona con la información que debe facilitarse, ¿no? Pues obviamente la información tiene que ser clara, tiene que ser concisa, como decíamos anteriormente, y tiene que ser una información que permita a la persona en un lenguaje determinado pues poder llegar a entenderla, ¿de acuerdo? Un segundo apartado, que sea accesible y visible. La cookie no puede estar escondida en la página web o en la plataforma de manera que impida al usuario el acceso fácilmente. Si estamos buscando informar al usuario, pues que se haga de una forma correcta, que el enlace pues se posicione de una forma adecuada, que no ande por ahí escondida con el objeto de que realmente no sea vista por el usuario, ¿vale? Eso es una práctica que no es siendo habitual, hoy en día ya están más perseguidas, pero bueno, puede haber ciertos clientes que no conozcan el requisito, que escondan entre todo el contenido de la web su enlace, y bueno, valga vuestra recomendación y apoyado obviamente en la guía que os he comentado, para que el cliente cambie esa casuística tan particular, ¿vale?
Fijaros, una tercera opción dentro del deber de información y es que permite la posibilidad de que se informe por capas. Esto es lo que se suele ver con mucha regularidad, ¿no? En el sentido de que se establece primero una capa, atendiendo al ejemplo que podéis ver ahí, aparece a lo mejor en el pie de navegación de una página web o incluso arriba o en un pequeño cartelillo que sale al principio de la navegación, y es que dice pues que se utilizan determinadas cookies, ¿vale? Cookies propias y de terceros. Bueno, os hago aquí un inciso. Las cookies propias son las que están gestionadas directamente por vuestro cliente y las cookies de terceros pues son las que se gestionan a través de otras entidades jurídicas que tienen información o que requieren información, bien porque se utiliza una plataforma de ellos o porque hay algún tipo de contrato entre vuestro cliente, llámese editor, y un tercero, y en ese contrato pues se establece que en un momento determinado se tiene acceso a diversas cookies. ¿Vale? Volviendo a la transparencia, la primera capa lo que se vería es ese pequeño cartelillo donde si veis al final aparece la típica referencia que puedes cambiar la configuración o obtener más información aquí, ¿de acuerdo? Pues eso nos llevaría a una segunda capa, como podéis ver aquí, que en esa segunda capa la información tiene que contener la siguiente, como un contenido mínimo, ¿no? Podríamos decir. En este apartado lo que os pongo es un ejemplo sobre la definición y la función de las cookies, ¿no? Realmente, oye, ¿qué es una cookie? ¿Hasta qué punto sirve o tiene ciertas funciones? Y se debe de establecer así realmente. Una segunda información que debería tener esta segunda capa, como decimos, es qué tipos de cookies se utilizan, ¿vale? A ese primer texto pues acompañaría un segundo texto donde se indicaría qué tipos de cookies utiliza y que, como bien os he comentado al principio de la píldora informativa, como os he dicho, pues aparecen las diferentes tipologías de cookies en la guía didáctica, ¿vale? Una tercera información, y que es muy importante, que debe contener esta segunda capa, que es la información sobre cómo desactivar o eliminar las cookies que aparecen en todos y cada uno de los navegadores, ¿de acuerdo? Esto no debe de ser no debe ser por vuestros clientes, no debe de facilitarse en el sentido de es lícito que una persona, si dio su consentimiento en su momento, quiera y pueda revocar ese consentimiento en cuanto a las cookies. Yo quiero eliminar las cookies de una determinada página. Bueno, pues eso debe de ser accesible, no tiene que impedirse y sobre todo tiene que facilitarse por parte de vuestros clientes, que seguramente a día de hoy así lo harán, pero bueno, valga este comentario para que si lo detectáis en algún que otro cliente, oye, pues vuestra recomendación tenga peso, tenga valor y sobre todo esté respaldado por no un requisito legal como tal, pero sí una guía que así lo establece, ¿de acuerdo? Bien, eso con respecto a lo que tiene que ver con el deber de información. Un segundo punto es el de la obtención del consentimiento. Fijaros que ese primer apartado es como base para el cumplimiento. Quiere decir que el consentimiento tiene que ser primero expreso, en el sentido de que una persona tiene que dar su consentimiento y tiene que aparecer alguna pista de que esa persona de forma consciente dio su consentimiento para el uso de las cookies, y es la primera piedra para cumplir con la legislación que antes os comentaba, tanto en materia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales como la de los sistemas de seguridad de la información y comercio electrónico. Si no hay un consentimiento, no podría llevarse a cabo la gestión de las cookies y, por lo tanto, ahora lo veremos más adelante cuáles son las consecuencias. En segundo lugar, ¿quién debe prestar el consentimiento? Pues obviamente el consentimiento lo debe prestar ante todo los usuarios que lleven a cabo pues servicios de la sociedad de la información. Quiere decir, en definitiva, clientes que accedan a esa web, a esa plataforma o esa gestión que quieren hacer de una telefonía móvil, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Un tercer punto, en cuanto a las obligaciones del consentimiento, pues serían las diferentes modalidades cómo hacer o cómo llevar a cabo ese consentimiento, ¿vale? Lo tenéis muy bien redactado en vuestra guía, pero bueno, pasamos a comentarlos así por encima. Para la obtención del consentimiento, pues se pueden hacer de varias formas, ¿vale? A través de lo que ya todos conocemos como es la aceptación de la política de privacidad y el aviso legal en un momento determinado para dar de alta algún servicio en cuestión, pues oye, que dentro de esa política de privacidad pues se incluyan algunas referencias al uso de las cookies, ¿vale? Un segundo apartado que puede ser, otra modalidad puede ser la
la configuración o durante el proceso de configuración del funcionamiento de una página web, donde nos permite pues modificar a lo mejor tipologías de letras, alguna información en cuanto a idioma o todo eso, pues que ahí aparezca también la información relativa o el consentimiento para el uso de las cookies. Una tercera modalidad pues puede ser que se solicite una nueva función ofrecida en la página web. Por ejemplo, pues durante la navegación en la página web, pues existe la posibilidad de que nos recuerde hasta cierto punto que esa página pues utiliza cookies, a lo mejor en el cambio de algún usuario o algo, pues cualquier modificación en la web que se produzca o algún cambio que exista, por ejemplo, en cuanto a usuarios, pues que nos informe del consentimiento para el tema del uso de las cookies, ¿vale? Y antes de otra modalidad más, puede ser pues antes del momento en el que se vaya a descargar un servicio o alguna aplicación, pues en esas condiciones que en muchas ocasiones salen, pues que aparezca o que se incluya también el tema de las cookies. Y un último apartado ya en cuanto a las modalidades, como hemos comentado anteriormente, a través de la información por capas, ¿vale? Puede ser esta a día de hoy una de las más usadas, pues en plataformas o en páginas web donde directamente accedes y ya automáticamente te informan sobre el uso de las cookies. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la más recomendable? Sería analizar hasta qué punto vuestro cliente tiene una determinada actividad y en base a ello, pues se establecería el mejor mecanismo, la mejor modalidad que a ellos les interese, ¿vale? Bien, siguiente apartado. ¿Cómo pueden instalarse las cookies? Bueno, tenemos que partir de la base de lo que ya hemos ido hablando a lo largo de la sesión, que la cookie puede llegar a instalarse en el momento en el que se obtiene un consentimiento. Si no se obtiene el consentimiento, la cookie no podría instalarse en ningún momento del tiempo y, por lo tanto, es lo que os comentaba antes, el consentimiento, esa primera piedra y única piedra que si es capaz de sobrepasarse, pues se puede proceder a la instalación de las cookies. Si no existe el consentimiento, no se puede proceder al uso de las cookies. Y bueno, eso os preguntaréis, bueno, ¿y eso qué conlleva? ¿Puede conllevar algún tipo de consecuencia? Obviamente, a lo mejor para la navegación en una determinada página web necesitamos el uso de las cookies. Si no aceptamos las cookies, pues puede que a determinada información de la página web pues no podamos acceder, ¿de acuerdo? Bien, cuando se produzcan cambios en el uso de las cookies, obviamente tendremos que partir de cero. Es decir, si las características o los fines por los cuales se habían aceptado su uso han cambiado, obviamente el consentimiento tendrá que volver a solicitarse, ¿vale? Una vez solicitado ese nuevo consentimiento y esa nueva aceptación, pues se podrá proceder con el uso de la web sin ningún tipo de problema. Bien, ¿qué ocurre si se retira el consentimiento? Pues ante la retirada del consentimiento, lo que hemos comentado anteriormente, deberá procederse a eliminarse las cookies directamente que se dispongan de esa persona, con lo que conlleva en cuanto a sus datos de acceso a diferentes plataformas. Y la revocación del consentimiento es un proceso amparado legalmente y que por lo tanto debe de procederse sobre la misma, ¿vale? Lo que os he comentado antes, si se revoca el consentimiento, el usuario tiene el derecho a saber hasta qué punto esa revocación pues implica una serie de consecuencias en cuanto al uso de esa plataforma web o de esa tienda online o, en definitiva, cómo puede verse afectado su servicio, ¿de acuerdo? Un segundo apartado, el siguiente apartado, que es la posibilidad de denegar el acceso del servicio a lo que son las cookies. En definitiva, no es más que lo que ya hemos ido comentando, que debe de existir una información al respecto sobre las consecuencias que conlleva el negarnos a la aceptación de las cookies, ¿de acuerdo? Un matiz que sí quiero hacer aquí es que las cookies no podrá negarse el acceso al servicio en caso de rechazo de las cookies en los supuestos en los que el acceso sea necesario para dar de baja un determinado servicio, ¿no? Por ejemplo, oye, si yo no acepto las cookies para darme de baja en una compañía telefónica y al yo no aceptar las cookies, el único procedimiento que hay para yo darme de baja en el sistema es a través de una vía web. Si yo no acepto las cookies, no se me puede impedir la baja del sistema,
¿vale? Entonces, yo siempre podré o se me podrá limitar el acceso a cierta información cuando yo me doy de baja o no acepto la gestión de las cookies, me podrán dar de baja en un sistema siempre y cuando oye, pues, ese sea el único camino que me pueda llevar a cabo y no existan otros procedimientos anteriores, ¿vale? Lo tenéis establecido en vuestra guía, en la página número 24, y ahí si tenéis alguna duda en definitiva, pues la comentamos, ¿vale? Siempre y cuando, como ya os digo, existan exigencias legales que me permitan pues usar páginas web sin tener que utilizar ciertas cookies, ¿vale? Bien, en cuanto al último punto, y para ir cerrando esta breve píldora formativa sobre las cookies, la ley no establece realmente responsabilidades, un poco así de forma específica, de los diferentes grupos de interés que actúan. ¿Vale? Hablemos de editores, hablemos de terceras personas, hablemos de usuarios, pero realmente sí hace un matiz y diferencia cuando se hacen o cuando se utilizan cookies para finalidades efectuadas, como hemos comentado al principio, o para finalidades que no están efectuadas. Es decir, que no existe la posibilidad de eximirse del deber de información y del consentimiento. ¿Vale? Si cuando hablamos de finalidades efectuadas en este sentido, en el primer apartado, pues no será necesario ni obtener el deber de información ni obtener el consentimiento. Por lo tanto, la responsabilidad en esta materia solo quedará sujeta a ciertos ámbitos contractuales que se puedan haber llevado a cabo con terceras partes, como por ejemplo, pues si yo estoy tratando con terceros diversas cookies que aun no estando exceptuadas, bueno, pues en mi contrato con esa tercera parte, pues se determinará que la información que se extraiga de esas cookies que están exceptuadas, que no tengo que cumplir con el deber de información y el consentimiento de la persona o del usuario, pues oye, yo tendré que establecer por contrato que no va a existir un uso diferente del que ya se ha llevado a cabo, ¿vale? Y un segundo apartado que es la utilización de cookies para finalidades no efectuadas. En este sentido, como ya hemos comentado a lo largo de la sesión, pues se tiene que establecer el consentimiento y sobre todo informar. Informar de la finalidad con la cual se establecen las cookies y sobre todo también obtener el consentimiento. Al igual que en el primer apartado, si estamos utilizando cookies de tercera parte, pues contractualmente se tendrá que establecer cláusulas de privacidad, como se marca en la legislación orgánica de protección de datos personales, para que esa información pues, no sea pública o se haga un mal uso de la misma y, en definitiva, no existe ninguna fuga de datos de nuestros clientes que se ha podido obtener pues, directamente a través de nuestra página web. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada más. Comentaros que cualquier duda, cualquier cuestión tenéis la guía más desarrollada y con cuestiones mucho más técnicas de lo que hemos comentado en esta pequeña píldora informativa. Recalcaros que me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda y simplemente recordaros que el objeto de esta sesión es porque conozcáis un poco a qué se refiere todo el tema de cookies y que sepáis detectar alguna posible desviación conforme a la ley que vuestros clientes incumplan. En muchas ocasiones siempre, o en la mayoría de las ocasiones, por decirlo así, siempre son los webmasters o las personas encargadas o empresas encargadas del mantenimiento web los que se han encargado de adecuar todo lo que es la política de cookies a vuestros clientes, quizás sin el conocimiento incluso de vuestros clientes, pues si le preguntáis a algunos o a muchos de ellos si su página web o su plataforma utiliza o gestiona cookies, seguramente muchos de ellos ni lo sabrán. ¿De acuerdo? Estamos en contacto para lo que vosotros necesitéis. Un saludo y muchas gracias.